Muy buenos días, amigos de Noticias 24, les saluda Leonor Roquet. En este momento en línea el ministro Miguel Rodríguez Torres para hablar de lo que fueron los anuncios que se realizaron el día de ayer en la voz de Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Muy buenos días, ministro. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días, a tu orden, y buenos días a los venezolanos cuando nos escuchen. Bueno, primero hablábamos acerca de estos anuncios que hizo el alcalde Jorge Rodríguez, acerca de los correos electrónicos que dan a conocer un plan de magnicidio, un plan de desestabilización que sería desde aquí, desde Venezuela. ¿Cómo estaría actuando entonces el ministerio ante estas denuncias? Bueno, mira, tú sabes que esas denuncias obedecen un trabajo de larga data, ¿no? Un trabajo de larga data que se viene haciendo y que se vienen haciendo denuncias. Poco a poco se ha ido denunciando, se ha ido desgajando todo ese plan de conspiración y que bueno, que ¿Están grabando? ahora apelan a la modalidad del magnicidio como una fase superior de todo su plan después de que, bueno, vieron que por la vía de la guarimba y de esas formas de violencia que desarrollaron no lograron sus objetivos. Nosotros seguimos trabajando, seguimos investigando, seguimos acopiando los organismos de inteligencia, que en este caso no dependen del Ministerio de Interior y Justicia, pero ellos siguen en sus labores para ir fortaleciendo todo este expediente y que la justicia tenga suficientes elementos para actuar contra quienes pretenden quitarle la vida al presidente y sumir por esa vía a Venezuela en un caos total, ¿no? También tenemos entendido que en este plan estarían involucrados personajes ya conocidos por los medios y hasta personajes de la política. Estaríamos hablando de Enrique Salas Romer, exgobernador, María Corina Machado, exdiputada, Diego Arria, diplomático venezolano, Eligio Cedeño, Pedro Mario Burelli, Gustavo Tarre y hasta un embajador de los Estados Unidos. Se le preguntaba al alcalde qué pasaría entonces con la política exterior de Venezuela y él decía que era competencia del presidente. Sin embargo, ¿cómo quedarían las relaciones con los Estados Unidos luego de este anuncio y qué sería entonces con los personajes involucrados en todo este plan que dieron a conocer el día de ayer? Mira, en primer lugar, lo decía muy bien Jorge Rodríguez ayer, ¿no? Queda ahora de parte del gobierno de los Estados Unidos que ellos aclaren si ese señor está actuando a motu propio o estaba actuando en una conspiración realmente orquestada por ellos. Es el gobierno quien debe aclarar eso, el gobierno de los Estados Unidos. Y sobre esos personajes, bueno, ya han habido varias denuncias previas donde hemos ido señalando sus conexiones con Eligio Cedeño, sus desconexiones con el otro señor Gustavo Tovar Arroyo, como Toll Harborsen, que es un primo de Leopoldo López que vive en los Estados Unidos y que está señalado por terrorismo en Venezuela. Ha sido un elemento que vincula grupos para esta conspiración. Estas son informaciones que ya conocemos. Lo que hemos ido es mostrándole al país poco a poco las comprobaciones, algunas de las comprobaciones que se tienen sobre esta conspiración. Te repito, hay muchas carpetas de información, muchos videos. Es un trabajo de larga data. Esta conspiración pretendía actuar contra el comandante Chávez en una primera oportunidad. El comandante Chávez no pudieron vulnerar su seguridad, no pudieron ni siquiera acercársele en un proceso electoral y entonces ellos deciden que después de la muerte del comandante, después de su desaparición física, activarse con toda la fuerza que puedan disponer contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Ellos saben muy bien que las condiciones en las que quedamos luego de la partida de nuestro comandante, empezando por las condiciones desde el punto de vista anímico, espiritual, moral, fueron muy duras y entonces consideraban ellos que era el momento de dar al traste ya con la revolución. Por eso activan toda esta cantidad de actividades que hemos visto, a pesar de que el llamado al diálogo de nuestro presidente ha sido permanente, ha sido constante, siempre llama al diálogo desde que en las elecciones de diciembre, cuando salió triunfador nuestro presidente y salió el gobierno mayoritariamente votado por los venezolanos, él llamó al diálogo y se reunió, y yo, por instrucciones del presidente, me reuní con todos los gobernadores y todos los alcaldes, incluyendo los gobernadores y alcaldes de oposición. Y la respuesta a esto fue la violencia. No había terminado la gira nacional cuando estábamos inmersos en toda una espiral de violencia que ahorita tratan de revivirla, ¿no? Pero entonces este plan, repito, no es un plan que haya salido de un día para otro. Ese plan tiene años de trabajo y de planificación. Y lo más importante que podemos confirmar ya con esto, que los venezolanos así lo entiendan, nosotros no estamos inventando nada,
que los venezolanos así lo entiendan, que esta violencia que vivimos estos últimos 3 meses no fue una cosa espontánea como quisieron hacer ver a Venezuela y al mundo, sino es parte de un plan que viene hace muchos años urdiéndose para dar al trate con la revolución. También usted hablaba acerca de unas personas que están involucradas en este plan, que son políticos de partidos importantes, incluso algunos pertenecientes a la Asamblea Nacional. El alcalde decía ayer que llamaba y convocaba a los miembros de la MUD para que aquellos que no estuviesen involucrados en este plan se deslingaran de esto. ¿Cómo será entonces el acercamiento con la MUD para que finalmente se reúna con el gobierno nacional y dé su posición ante estas acusaciones que se presentaron? Bueno, mira, tú sabes que en este tipo de cosas tú pecas por acción o pecas por omisión. En este caso, quienes no condenen esto, quienes se hagan la vista gorda o se hagan los locos ante estas denuncias tan graves, se están haciendo cómplices por omisión. ¿Cuál es el llamado? El llamado es que la oposición seria, racional, a la oposición que cree en la democracia, que cree en los procesos electorales, que cree que debe seguir el camino constitucional para resolver sus diferencias políticas y para alcanzar el poder, que al final es el interés de cada grupo político. Los que creen en eso deben pronunciarse y deslindarse de estos hechos violentos. Nosotros hemos visto que muchos que están hoy en la MUD han participado en acciones como la del 11 de abril. O sea, que ellos también tienen sus experiencias en esa materia. Pero si de verdad, después de esas experiencias, ellos han asumido el camino de la democracia, bueno, demuéstrenlo con hechos. Deslíndense, condenen la violencia, condenen el intento de magnicidio, o por lo menos la planificación del magnicidio, condenen la manipulación de menores de edad para llevarlos a protestas violentas en la calle, sin importarles nada la vida de esos muchachos. Eso hay que condenarlo, porque al final la sociedad no se construye violentamente, la sociedad se construye con trabajo. ¿Que hay diferencias, hay problemas? Bueno, sí, está bien, los hay, pero eso se resuelve conversando, dialogando y utilizando los mecanismos que están establecidos dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por último, ministro, sabemos que hoy se va a activar un grupo especial que va a convertir a los grupos generadores de violencia. Me gustaría que ampliara un poco esta información, en qué estado se va a realizar, se va a hacer en toda Venezuela y cómo será la actuación de este grupo. Bueno, mira, es una brigada especial que va a estar dedicada solamente al trabajo contra esos grupos que llaman grupos paramilitares que han ido filtrando de Colombia hacia Venezuela, que se dedican mucho a la extorsión, al secuestro, se dedican mucho al tema del sicariato y que en ocasiones han sido utilizados también para fines políticos. Caso de Actari, que es el caso maestro de estos casos. Entonces esta brigada va a tener equipos de inteligencia, equipos de investigaciones y equipos de asalto para enfrentar ese traslado, esa migración del delito, de esas modalidades del delito desde Colombia hacia Venezuela. Mucho de esa violencia que vemos ahora, esa hazaña con la que se hace la delincuencia hoy en Venezuela, es copiada, es migrada de Colombia hacia Venezuela, y contra eso tenemos que luchar y tener las unidades especializadas para luchar contra ello. Por este pase. Amigos de Noticias 24, escuchábamos al ministro Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, quien conversaba acerca de estas brigadas especiales que se van a activar desde el día de hoy. Hablaba que estas brigadas van a combatir estos grupos que generan violencia. Y con esto nos despedimos, siempre con la invitación de que se queden en noticias24.com, que tenemos información para ustedes. Se despide Leonor Roquet.